tal? Bienvenidos de nueva cuenta al Museo Vivo, a Bichologando desde el Museo Vivo, estas conversaciones que estamos teniendo. Ella es la maestra en ciencias Danae Arteaga. Y el biólogo Iván Trujano. Y el día de hoy seguimos hablando con ustedes sobre naturaleza y biodiversidad. Y el día de hoy, como bien decía, les venimos manejando lo que viene siendo biología, conservación y sobre todo lo que se viene llamando terminología científica. De eso vamos a hablar el día de hoy. Lo vamos a usar justamente como pretexto para hablar de la vida y de las cosas importantes de la vida y por qué es padre conservarla. Sí, pues vamos a bichologar o a meroliquear con los terminajos científicos. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias que vieron el video anterior, gracias a quien esté viendo este video en este momento. El Museo Vivo sigue cerrado, todavía no estamos abriendo, queremos hacerlo de la mejor manera, de la manera más segura, de la manera más adecuada para todos los que trabajan aquí y para la gente que nos va a visitar. Pronto estará abierto, por favor visítenos y sigan apoyando este proyecto de conservación. Muchas gracias. Estamos aquí en una de las oficinas del Museo Vivo y nos acompaña el grillo chillón que está haciendo ruido por ahí atrás. Le voy a pedir al grillo chillón que no haga ruido, pero que salude. Saluda, grillo chillón. Hola. Perfecto, ahí está el grillo chillón. Entonces vamos a hablar sobre terminología científica, algunas palabras que se usan. Hay que decir que la mayoría de ellas proviene o del latín o incluso del griego. Del griego y del latín. Que ahorita vamos a hablar pequeños detalles, ¿no? Pero lo vamos a ir despedazando a lo largo de esta bichologada. Y vamos a soltar algunos términos, porque son muchísimos. Imagínense, el latín es todo un lenguaje, ¿sabes? Un idioma. Son un idioma, son un montón de palabras, miles de palabras. Así que obviamente no vamos a abordar todas, pero solo algunas sueltas que resultan interesantes y hasta jocosas. Jocosas para ampliar el vocabulario, porque digo, seguramente la gente que nos ve es gente muy culta, yo estoy seguro de ello. Pero de repente sí, los humanos y en México pecamos en particular de reducir nuestro idioma y todo es güey chale chido, ¿no? Cuando hay un montón de cosas que podrían Sí, para dominguear, para presumir, para cuando vayan a pedir a la novia, pues que apantallen al suegro. Ándale, a lo mejor eso sirve. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Podrían probarlo, usen alguno de los términos que vamos a hablar ahorita, vayan a pedir a la novia y a ver qué les dicen. Incluso para rapear, ¿no? Usar palabras indígenas, se me ocurre. O para pelearse con alguien verbalmente, pero sin que te entiendan. No sé, bueno, son malos consejos, pero... Es importante ampliar el vocabulario y lo vamos a usar como pretexto para, bueno, como les decíamos, hablar de naturaleza. Entonces vamos a empezar, ¿te parece? Me parece bien. Maestra, y te voy a decir yo un término, platicamos sobre él y luego tú me dices otro y vamos platicando. ¿Te parece? A ver, échanos. Entonces el primer término que nos han... muchos de estos los recogemos de las visitas que tenemos aquí en el Museo Vivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de reptiles, en la parte sobre todo de serpientes y en la parte de tortugas, nos preguntan cómo se reproducen estos animales, porque no de manera evidente no tienen genitales externos, no se ven. Entonces nos dicen, ¿cómo se reproducen? Mi respuesta es siempre, bueno, de la única manera que vale la pena, ¿no? Sexualmente. Pero, y me dicen, bueno, ok, pero ¿cómo? ¿Dónde están los órganos? Y bueno, es cuando sale a relucir este término que te quiero decir. ¿Quieres decirme algo? No, ¿Sí? a ver. Que se llama hemipene. Seguramente ya lo tenías en la cabeza ahorita por lo que te estoy... No que tengas el hemipene en la cabeza literalmente. No, sí. Justamente es una palabra rara porque yo siempre les digo, a ver, ¿cómo van a saber si es macho o si es hembra esta tortuga, por ejemplo? Y les digo, ¿qué tienen las mujeres que no tengan los hombres? Aparte de la inteligencia, por ejemplo. Pues las mujeres tenemos vagina y los hombres tienen pene. Y la gente a veces dice, por los niños y esto, como que todavía es un tema que les da como pena por alguna razón. Sí. Y la gente dice, algo que tengan las mujeres que no tengan los hombres, el cabello largo, ¿no? Sí, es lo que dicen los niños, tiene el cabello largo. Una tortuguita, por cierto. Y es difícil, miren, aquí tenemos una quinosterno. Como ven, voltealo un poquito hacia abajo, no tiene genitales externos, es dificilísimo saber por los genitales si es un macho o es una hembra. O sea, no se puede saber así a simple vista. Porque ellos tienen, los reptiles tienen una cloaca. Okay. Suena chistoso. Suena una cloaca raro. Es como un agujero, te imaginas ahí en la ciudad, las cloacas de la ciudad, ¿no? Pero sí es como es un orificio. Un orificio por donde desemboca, les decía yo, la pipí, la popó y los productos de la reproducción, de todo junto pero no revuelto. Entonces, pues no sabemos, ¿no? Los machos tienen entonces estas estructuras que se llaman hemipenes.
pero están ocultos dentro de la cloaca. Como ven, pues no se ven. ¿Cómo le hacemos para verlos? Pues los veterinarios tienen una forma de tanto como en serpientes, lagartijas, lagartos y tortugas, de poderlos extraer para observarlos. Ok, pero ¿qué es un hemipene? Pero un hemipene, mucha gente me dice, pues es un pene mal hecho o un pene chafa, que me decías, pero pues no, ¿verdad? Es una estructura que es un pene, bueno, una estructura funcional, pero viene de la raíz hemi, que significa mitad, y bueno, pene. Hemi como hemíptero. O como las chinches que tienen medias alas. Bueno, medias alas La endurecidas. mitad de las primeras alas están endurecidas, o hemisferio, la mitad de la esfera. Entonces hemipene significa un pene a la mitad, pero porque tiene una bifurcación. Ok, y de igual manera es un tejido eréctil que se llena de sangre y se infla para cumplir la función de llevar los gametos. Gametos es otro término que podríamos ver, ¿no? Los gametos son justamente las células para el la óvulo reproducción y el espermatozoide. En este caso los espermatozoides, ¿no? Que es diferente espermatozoide a semen, ¿no? Sí. Y diferente a esperma. Bueno, pues ya se entraron otras palabras. Entonces, estamos hablando de hemipenes. De los hemipenes, la primera palabra dominguera, y entonces hemipene, palabra dominguera, para que se la aprenda. Mitad de pene, mitad el de hemipene. Que lo único que quiere decir es que está bifurcado. No es que sea menos funcional, ni que esté atrofiado, ni nada. Hemi no quiere decir que está chiquito, que no funciona bien, como bien decías. Sí, porque si no va a decir, tienes un hemipene, Francisco, no. No, hemipene no quiere decir que es un pene a la mitad, sino que está dividido en dos. En algunos reptiles se cree que se utiliza uno a la vez, un hemipene, y luego el otro en diferentes cópulas, pero bueno. Y tienen muchísimas formas. Pueden estar ornamentados con espinitas, con lobulados, ¿no? Con un montón de formas. Sí, pues están medio espantosos, que si uno los viera, la verdad es que sí, no son le parecen como unos gusanos marinos, algunos, sí. Están como muy raros, y a veces cuando los tienen hacia afuera, pues parece como si se les salieran las como si lo hubieran pisado y se le hubieran salido las tripas. Sí, seguro. Para la gente que no ha visto nunca eso, sí se ve un poquito raro, ¿no? A ver, Grillo Chillón, ¿quieres hacer un comentario? Fuerte. Es que ahorita que estoy viendo el video aquí, es que me estoy acordando de una película de dragones en donde salió un dragón que tenía 2 cabezas, y déjenme recordarles, con 2 colas. Con 2 colas, bueno, entonces es parecido, ¿no? A lo de las serpientes. Pero no 2 cabezas ni 2 colas. Los dragones teóricamente son reptiles, quién sabe si tendrían hemipene. Bueno, sí. Habría que preguntarle a Hiccup y a Toothless, ¿no? Para ver para que se revisen. Pero bueno, gracias, Grillo Chillón. Entonces, un hemipene es un medio pene, pero no porque sea más pequeño, sino porque está dividido. Y no porque no sea funcional. Y no porque no sea funcional. Entonces, al contrario, son funcionales porque a lo largo de la historia pues, los reptiles se han reproducido. Exacto, entonces no es de que no sirvan. Pues bueno, ahí está la palabra hemipene, recuerden entonces, para que lo puedan usar. Pues aquí viene otra, porque de aquí vienen un montón de otras palabras relacionadas, pero a ver, esta suena, coprofagia. Coprofagia, o los animales que tienen ese hábito son coprófagos, ¿no? También. Los coprófagos. Los coprófagos. Coprofagia viene también, si no mal recuerdo, de latín, ¿no? Me podrán desmentir, no hay ningún problema, pero seguramente es así. Es copro, como de desecho de heces de caca, literalmente, y de fagos, fagos que derivan fagia, que quiere decir comer. Entonces, coprofagia es comer caca, comer excremento, ¿no? Y hay animales que tienen el hábito de ser coprófagos, comen caca. Me viene a la mente, desde luego, los escarabajos peloteros, ¿no? que hacen las bolitas de escarabajo, de excremento, para adentro poner sus huevos, y luego posteriormente sus huevos se comen justamente el excremento, sobre todo no los huevos, las larvas cuando salen. Perdón, las larvas cuando salen del huevo, se comen, los gusanitos se comen al excremento, ¿no? Entonces es una manera de asegurar el nutriente. Sí, eso no es un hábito asqueroso para el ser humano. Bueno, tú lo podríamos decirlo, asqueroso. Claro. Pero la coprofagia está muy extendida en el reino animal. Te aseguro que si un escarabajo herbívoro que sea coprófago
te ve comer una hamburguesa de esas grasosas con tocino, seguramente dice, pero qué asqueroso, ¿no? Entonces, Bueno, la aunque... perspectiva es que somos muy antropocéntricos de repente. Pero no duden que si se han ido a comer unos taquitos ahí fuera del metro, unas carnitas por ahí en un mercado, han hecho coprofagia. Seguramente han sido coprófagos en algún momento. Todos hemos sido coprófagos en algún momento. Sí, o cuando te echas un buchecito ahí en el agua de la alberca pública también. Sí, con los popodrilos que andan ahí nadando, que es otra fauna que a veces... Entonces nos ha tocado ser coprófagos a todos, creo. Pero no lo piensen, solo ignórenlo. Y justo del término coprófago o coprofagia, se pueden usar un montón de cosas, ¿no? O sea, o hay otros términos parecidos. Por ejemplo, se queda el fago de comer y, por ejemplo, hematófago, ¿no? Que es los que comen sangre, que viene de hematos, sangre, y fago comer. Entonces, por ejemplo, ¿quién come sangre? Bueno, no los murciélagos, ¿eh? Los murciélagos no comen sangre. Algunas especies muy particulares de murciélagos comen sangre, ¿no? Sí, y de ahí vienen estos mitos que son de los vampiros. Los vampiros. O sea, sí existen los vampiros. Exactamente, los vampiros sí existen, pero no se convierten en humanos, ni se les mata con una estaca en el corazón. No te van a meter a tu casa para chuparte la sangre. Obviamente, eso la gente lo sabe, ¿no? Pero sí, no existen esos vampiros, pero sí existen los murciélagos vampiros. También otros animales que comen sangre, por ejemplo, hay algunos... Juntando el término que usabas hace rato, hemípteros que comen sangre. Hay hemípteros hematófagos. Sí, o los mosquitos, por ejemplo, que son dípteros y que se alimentan de sangre. En el reino animal dípteros es dos alas. Dos alas. Por ejemplo, otro término, ¿no? Dípteros. Sí, todo lo que termine en ptero es ala. Como esta mosca que nos está molestando es un díptero. Ay, sí, esa. Sí, perdón por la mosca, pero bueno. Cochina, pero bueno, es un díptero. Ahí salió ahí anda. La pusimos como ejemplo. No, yo no me bañé justamente para que no hubiera aquí el díptero dando vueltas. Sí, fue a propósito. ¿Quién te está molestando? Pero es a propósito. Qué molesto. Bueno, entonces ya salió de fagos, hematófago. Hay otros, por ejemplo, que son los gilófagos. Existen muchísimos. ¿No? Del gilófago, el que se alimenta de madera. De madera, como las termitas, por ejemplo, los castores. Frugívoro. Frugívoro, esa es otra etimología. Boro también significa que se alimenta de. Entonces, frugívoro, que se alimenta de frutas. Aquí lo que hay que enseñar, como decimos al principio, son etimologías tanto griegas como etimologías latinas. ¿Y los que comen huevos cómo se llamarán? ¿Ovívoros? Podría decirse. No, podría decirse ovívoro. O de ahí carnívoro, herbívoro, ¿no? Sí, tengo un tío que es sacerdote. Y él, para no decir groserías, pero quería decir, esto se hizo a huevo, pero él decía abobo. ¿En latín? En latín decía abobo. Sí, abobo. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí si quieren... Les digo que estos términos que vienen del latín sí nos ayudan a dejar de lado estos clichés que ya todo el mundo usa y que parece que no saben otra, ¿no? Que nada más usan 3, 4 palabras y ya, ¿no? Es como bastante limitante. Nuestra lengua es latina, es por eso que dicen que somos de América Latina y la gente piensa que es porque estamos en Sudamérica. No, o sea, México no es de Sudamérica, pero no tiene que ver Latinoamérica con que sea relacionado con Sudamérica, con los puntos cardinales. Que son los que hablan lenguas latinas. Okay. Entonces, por eso somos latinos, porque hablamos una lengua derivada del latín. Perfecto, muy bien, ahí está. Entonces, ñoñando con la maestra. No, pero y por eso es que nuestro lenguaje es muy rico en etimologías o raíces tanto latinas como griegas, y pues es súper padre conocerlas para que pues no te agarren de bajada con alguna palabra, o incluso en los exámenes, solo conociendo la raíz de una palabra, te sabes la respuesta. Exactamente. Y como te digo, pues ensanchar la cultura siempre es interesante. Eso es otra de las misiones del Museo Vivo. A veces cuando vamos a las escuelas, porque el Museo Vivo tiene una versión itinerante que va a las escuelas. Invítenos a su escuela. Por cierto. Y lo podemos hacer de manera virtual ahorita por la pandemia. Sí. Pero bueno, cuando vamos y les hablamos de alguna de estas palabras que salen en el recorrido a los niños, de verdad que se quedan sorprendidos. Y aparte de conocer a los animales y todo esto porque los llevamos, se quedan con nuevas palabras, entonces ensancharon su cultura. Enchanzaron, iba a decir. Ajá, ya, pues yo bien culto y ya enchanzaron. Pero bueno, entonces ensancharon su cultura. Perfecto. Entonces hablamos ya de hemípteros, hablamos de coprófagos y los derivados fagos y vívoros. Y tienes tú por ahí otra, ¿no? Tengo otra. Ya te la digo. A ver. Es el de gasterópodos. Ándale, los gasterópodos, suena
Esa palabra me recuerda ahí uno, dice el biólogo que no debemos de alentar este bullying, comportamiento, sí. pero allá en nuestra escuela sí lo utilizaban esa palabra de bullying, de bullying porque si alguien era medio pasado de peso, gordito, le decían el gasterópodo, porque gasterópodo significa pues que caminas sobre el vientre, ¿no? Casi ya no tienes patas, caminas con el estómago, ¿no? De tanto estómago que tienes. De repente en esa época me causaba gracia, ¿no? Por lo que parecía como ingenioso, ¿no? Pero obviamente no alentemos el bullying. Pero bueno, me recordó eso, esa palabra. Sí. Entonces, gasterópodo quiere decir vientre, patas, por decirlo así, Sí, corto. sí. Pero es que camina sobre el vientre por el hábito que tienen o la forma de su cuerpo y los hábitos ambulatorios o de caminar de los caracoles. Por o ejemplo, de muchos moluscos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un caracolito y tenemos algunas conchas que ahorita les mostramos, pero sí justamente gasterópodo es porque tienen el pie con el que se arrastran. Ahorita está cerrado, por cierto, esto se llama opérculo, otro término que podríamos decir, ¿no? Pero al abrir el opérculo, los caracoles sacan este pie, ¿no? Que es básicamente su panza, ¿no? Ajá. Bueno, no es propiamente la panza, pero pareciera. Sí, no es porque un va en el músculo, sobre el pero vientre, como parece que está arrastrándose, me muevo como caracol. como caracol, sí. Entonces, por eso le llaman los gasterópodos, las babosas, los Gasterópodos. caracoles, muchos, Y también a veces le dicen gastrópodos. Sí, está bien dicho de las dos maneras, Gasterópodo o gastrópodo. Ajá, gaster es de estómago y podo significa pie. Y O se puede también ampliar a forma de caminar. Grillo Chillón, ¿la cámara sigue prendida para que nos digas? Perfecto, muy bien, seguimos grabando. Gracias, Grillo Chillón. Entonces, por ejemplo, miriápodo, por decirlo así. Los miriápodos son los 1000 pies. Okay. Y significa eso, 1000 pies, o sea, podos pies. Es para nada ver la raíz. O por ejemplo, artrópodos, ¿no? Ajá, que es patas articuladas. Patas articuladas, donde caben de manera científica los insectos, los arácnidos, los crustáceos, ¿no? Ajá, todos esos son artrópodos. Porque tienen las patas articuladas. Aunque, digo, esencialmente tú también eres un artrópodo. Sí, pero más bien patas articuladas se refiere como si fueran así robóticas, como ensambladas. Okay. No, y además, bueno, ya cuando hablamos de grupos taxonómicos o de grupos de animales y de seres vivos en general, pues no es solo el carácter ese que les da la característica de ser artrópodos, sino otras cosas, ¿no? Hablando de gasterópodos, pues hay un montón de variedades y de especies en nuestro país. Este es uno de ellos. Es unos que sobre todo están en la parte sureste del país. Y, por ejemplo, estos producen perlas, ¿no? Estos caracoles producen perlas. Las perlas rosas. Las perlas rosas muy bonitas, que además se pueden cultivar, ¿no? Hasta donde yo sé, ya se pueden cultivar estos organismos. Ya, pues, de por sí se cultivaban desde hace muchos años, muchísimos años, porque empezaron los japoneses, me parece, el cultivo de madreperla. Aunque no necesariamente es esta. No necesariamente es esa, pero hasta hace poco se empezó ya a cultivar porque producen esas perlas rositas muy bonitas. Hay un documental ahí en Netflix muy bueno. No está en Netflix. ¿No está en Netflix? No, está en el otro, en la plataforma de Telmex, ya. Ok. Bueno, búsquenlo ahí, las perlas rosadas, está muy bonito. Así es. Y bueno, los gastrópodos en general tienen un montón de utilidades, ¿no? No solamente ecosistémicas y referentes en la ecología, sino que también, por ejemplo, algunos se comen, ¿no? Algunos caracoles, como por ejemplo en la zona de allá de Veracruz, allá por... Los Tuxtlas. ¿Dónde es? En Catemaco, donde están los brujos y todo este rollo. Se produce que es el Pomacia patula, ¿no? Que está, por cierto, en categoría de riesgo. En categoría de riesgo. Se puede cultivar, nosotros cultivamos, no aquí en el museo, en algún momento cultivamos esta clase de bichos y se comen, ¿no? Así como el ceviche. De hecho, en Veracruz se siguen comiendo, consumiendo. Y no es que no se deban de consumir, digo, es una tradición culinaria de allá y lo que sí es que la gente no se interesa en cultivarlos, digo, solo los colectan. Entonces, valdría la pena que hubiera granjas que cultivaran estos caracoles para no extraerlos de vida libre y no acabar con ellos. Además que en vida libre, los gasterópodos, las babosas, pueden tener parásitos peligrosos para el ser humano. Así que, pues, es un poco arriesgado comer algo que se extrajo nada más de vida silvestre. O esto debe ser consumido por
o debe de provenir al menos de lugares con registros que estén autorizados con Semarnat, con todos los lineamientos de salubridad, de sustentabilidad y que se pueda hacer sin ningún problema, ¿no? Sí, hay que asegurarse de eso y bueno, quien quiera producirlos, yo creo que puede ser una oportunidad de negocio. Sí, claro. Aquí también tenemos el laboratorio de negocios, por cierto, de comida silvestre, si alguien quiere emprender. Es el único laboratorio de negocios silvestres de México, en donde le damos asesoría a la gente sobre procesos productivos y todo lo referente para que puedan hacer de esta clase de cosas elementos sustentables que permitan la conservación de la naturaleza y generen beneficios económicos para la gente y para las poblaciones, pues ¿no? está interesante, ¿no? Para hacerlo de forma sustentable y protegiendo a la naturaleza y a la vez obteniendo... Informes en WhatsApp 722-873-2473. Muy bien. Bueno, vamos a dejar los comerciales y hablamos del otro término, a ver si lo recuerdas, que es vermiforme. Vermiforme, sí lo recuerdo. Aquí ya me dicen que nada más estoy alentando al bullying, pero no. Lo que pasa es que también lo utilizaban porque significa forma de gusano. Todo lo que tiene forma de gusano o forma de lombriz es vermiforme. Entonces, por ejemplo, al contrario del otro, si eras muy flaco, pues eras el vermiforme, ¿no? Les digo que la bióloga era la bullying del salón, o sea, a todo el mundo se la pasaba poniendo apodos, que el vermiforme, no es cierto, que el no es cierto, yo estoy diciendo que el coprófago. Que eso lo escuché. Híjole, bueno. En la escuela, y además miren, los de nuestra generación que alguien nos ve, que escriban ahí en los comentarios quién era el bully del salón. Todos los de nuestra generación están pidiendo limón en la calle. No es cierto, saludos a todos. Bueno, ay, qué bárbaro. Bueno, vamos a cambiar el tema porque nos estamos metiendo en los oscuros pasados y eso no debe. Bueno, no hay que tocar no remover el fango del pasado. Bueno, entonces, vermiforme. Lo que tenga forma como de gusano o de lombriz, ¿sale? Una serpiente podría ser vermiforme. Sí, porque tiene esa forma alargada. Aunque no es apropiado llamar a las serpientes como vermiformes porque sabes lo que es. Más bien se utiliza el término como cuando no sabes bien qué cosa es y dices, oigan, es que me encontré algo. Era vermiforme, o sea, tenía la forma alargada como de lombriz. Hay estructuras en plantas, por ejemplo, que son vermiformes porque tienen esta forma justamente alargada. O una escultura, por ejemplo, que vayas a un museo y veas una cosa así como... me impresiona el aspecto vermiforme de esta obra de arte. Ya ves, así ya pantallaste ahí. Ya pantallaste ahí, exactamente. Entonces, recuerden, vermiforme que tiene forma de gusanos. ¿Qué animales tienen formas de gusano en la naturaleza? Los anélidos, por ejemplo, ¿no? O sea, las lombrices que tienen anillitos, ¿no? Por cierto, ahorita que hablábamos de comer animales y todo esto, no sé si alguna vez lo han hecho, háganlo por pura curiosidad. Cuando ustedes vayan a comprar pescado al mercado, a donde sea, incluso cuando lo compren en el súper, escárbenle a la carne antes de comérselo, antes de freírlo, antes de cocinarlo y verán que tiene gusanos, ¿no? Normalmente los peces tienen parásitos asociados. Sí, yo recuerdo que hicimos una práctica en la escuela, nos mandaron a estos grandes supermercados que todo el mundo conoce y nos mandaron a comprar peces del pescados, que quisiéramos, pescados más bien, y ya congelados, esos que vienen hasta fileteados. Sí. Y bajo la lupa pues nos pusieron a buscar parásitos y todos tenían parásitos. Algunos tenían tenias, algunos, una cosa así que uno dice, ay, no quiero comer pescado. Ahora ya están muertos, ¿no? Sí, por eso es que siempre te dicen lo que ya habíamos dicho, hay que cocer o freír bien los peces. Finalmente es un aporte proteínico de más, ¿no? O sea, sí, pero es asqueroso si lo ven. Cocínenlo bien y no, cómanselo, ¿sabes? Mejor, ¿saben qué? Mejor no lo vean, no le vean a su pez porque no van a querer volver a comer. No se lo van a Pero bueno, sí, yo sí lo vi por un tiempo, dejé de comerlo, pero, pero después ya se te olvida y te lo comes, así que se lo pueden no importa. comer. Ahí viene asociado con esto de vermiforme, los morfos, que también significa forma, por ejemplo, zoomorfo, antropomorfo. Esto me cae un poco gordo apenas, de los términos que utilizan mucho en... No te cae gordo, te cae gasterópodo. Me cae gasterópodo. Estos términos que utilizan mucho en los escultores o por ejemplo en arqueología, ¿no? De que la vasija zoomorfa o antropomorfa digo es eso, pero los usan mucho, ¿no? Entonces zoomorfo que forma de animal, antropomorfo, forma humana, claro.
claro. Entonces, pues nada Ahí más están las entonces, etimologías grecolatinas a todo galope Ajá. y demostrando que estuvo bien estudiar etimologías grecolatinas en la prepa. De algo sirve, Sí, ¿no? a mí me gustaron mucho, pero hay algunos que no les gustaban, pero son interesantes y de verdad que sí sirven para para cualquier examen, de repente Ahí si está la conocen receta para que pasen. la Muy regla. bien. Bueno, Entonces, vermiforme, ajá. ¿no? Y de ahí, por ejemplo, también está esto que es, que es vermífugo, ¿no? Vermífugo, que no es lo mismo, o sea, podríamos decir, hijo. Parece Ajá. vermiforme, vermífugo. Vermífugo. Y fugo suena a eso, a fuga, Ajá, ajá. a que corre o que hace correrá. Sí. Entonces, vermífugo Quiere decir quiere decir que hace correr a los gusanos. gusanos. Básicamente que los ahuyenta, Ajá. ¿no? Y hay plantas que tienen estas propiedades Esta vermífugas. propiedad vermífuga quiere... vean ustedes cuando mandan, ay, desparasite a su niño y ven ahí en la etiqueta del medicamento y dice que es un potente vermífugo. Lo que va a hacer es que va a desalojar, las lombrices y los parásitos intestinales. Sí. Entonces, el epazote es el epazote es un vermífugo. Es un vermífugo potente. Entonces, luego Hay que tener cuidado porque también comer mucho, pero estoy hablando de kilos de epazote en un solo evento, puede resultar tóxico. Puede ser tóxico, incluso puede ser mortal. Pero bueno, nadie va a comer 2 kilos de epazote. Cuando les digo eso a la gente, luego dice, ay, no, yo no le voy a echar epazote a los frijoles. No, sí, porque los frijoles le echas una ramita, unas hojitas. Pero no, o sea, no se espanten tampoco, pero sí es cierto que sirve para desparasitar. Un té de epazote. La vida, la naturaleza nos da absolutamente todo, ¿no? De todos los colores y de todas las posibilidades. Luego la gente dice, desparasita a tu perro, ay, no tengo dinero, dale un epazotazo, un té de epazote y salen todas las lombrices. Sí, no hay pretextos para tener los perros famélicos y llenos de parásitos. A los animales, ¿no? A los animales. Vermífugos. De hecho, se usaba como un remedio tradicional. A mí mi abuela me llegó a dar un tecito de epazote para las lombrices. ¿Y qué tal? ¿no? ¿Qué tal sí? No, yo no era un niño de lombrices. Lombriciero. No era un niño Pero no lombriciero. queremos saber ese episodio de tu vida. Pero entonces sí, vermífugo es que sirve para eso. Fugo, entonces, ¿qué hace correr? Ajá. Para resumir, Bueno. vermífugo es que ¿Qué hace correr? hace correr a los gusanos. A los gusanos, pero fugo o fugae tiene que ver... Con salida, ¿no? O fugue, ajá, tiene que ver con salida, como el solífugo, que son unos artrópodos. Unos arácnidos que están medio feos y se llaman solífugos porque le dicen que huyen de la luz o huyen del sol. Que no es tan cierto. Pero son de la gente hábitos lo asocia. nocturnos y pues son los solífugos. Ok, muy bien. Entonces, vermífugo, ese es otro que estaba ahí asociado, ¿no? Y la otra que te dije que era hemolinfa, que luego esa la preguntan mucho porque dicen, ¿y cómo es la sangre de los insectos? Nos preguntan mucho aquí en el museo. Hemolinfa, entonces... No tienen sangre propiamente dicha, sino que tienen... Hemolinfa, o sea, los artrópodos en general, sí, ¿verdad? Todos los artrópodos no tienen sangre. Como nosotros. Tienen hemolinfa. Linfa viene, bueno, hemos viene de... Hemos, no como los hemos, aquellos que se cortaban, esa es otra cosa. Aunque a lo mejor está... No, eso era de emocionales. De emocionales. Sí, porque es sin H, o sea, es hemos con H. Sí. Entonces, hemos con H quiere decir sangre y linfa quiere decir agua. Okay. Entonces, por ejemplo, también los médicos usan el termo la linfa para referirse a todo lo que no son glóbulos rojos y que hay en la sangre. Pero en los insectos no se llama linfa, sino hemolinfa. Y si no mal recuerdo, en el caso de la sangre, el elemento químico que da estructura a la sangre es el hierro. ¿No? Sí. Y en el caso de los artrópodos, si no mal recuerdo, es el cobre. Creo que sí. Creo que es el cobre, ¿no? Creo que sí. Vamos a dejárnoslo de tarea ahí para el siguiente, ahí lo ponemos ahí. Investiguen ustedes, también cualquier cosa con Google. Los biólogos no sabemos todo de la naturaleza. Bueno, hay eso cosas sí, que se escapan. Los biólogos sabemos dónde buscar. ¿Dónde buscar? En Google. Bueno, ahora sí, Alexa, ¿qué es hemolinfa? ¿No? Ándale. Bueno. Pues bueno, ya entonces la información está muy a la mano. Ya nada más hay que irla rascando. Entonces, hemolinfa es lo que a los humanos es la sangre. Es para los insectos. Es un líquido que ayuda a distribuir los nutrientes en el cuerpo del artrópodo. Y el oxígeno en el cuerpo del artrópodo. Entonces es la hemolinfa. Como el tipo de sangre de los insectos que es diferente en estructura y composición de la sangre humana,
y recibe otro nombre porque es diferente, es hemolinfa, Hemolinfa. pero él cubre la misma función, Sí. la hemolinfa. Sí, o sea, un artrópodo cuando se lastima no dice, ya me salió la sangre, hijo, ya se me salió Ya el sí me hemolinfa, salió. ¿no? Por ejemplo. Sí. Muy bien, entonces ya aprendimos otro. Ok. Hemolinfa. A ver, yo tengo otra que es, Perfecto. esta es muy común. Este es Muy común. común, pero luego la gente se le olvida que es la fotosíntesis. Bueno, en este caso yo creo que la más calificada para hablar de fotosíntesis eres tú, porque tú eres Ay, no, como ¿por qué? especialista más bien en el rollo de las plantas. Pero sí, fotosíntesis es básicamente, o sea, hace referencia al proceso que se lleva a cabo en los organismos autótrofos, comúnmente Ajá. conocidos como vegetales, Ajá. para producir su propio alimento a partir de elementos inertes, ¿no? Sí. Llámese nutrientes que tienen el suelo, Ajá. agua Y y luz. básicamente. Y Y luz, la claro, luz. y la luz que es súper importante. Ajá, por eso, pero fotosíntesis significa la síntesis de la luz. Lo que la gente dice, ay, se alimentan del solecito, pero no tiene que, es un proceso muy complejo que es la descomposición de la luz y que ocurre a través de los pigmentos fotosintéticos, que el más conocido es la clorofila. Y Ok. que ahí va, por eso las plantas son verdes. Y, Cloro significa verde. Ajá. y añadiendo esto, me parece que también cloro tiene que ver porque el elemento químico que está al centro de la estructura de la clorofila es justo el cloro, como en los humanos el hierro, y en los insectos el cobre. De hecho es prácticamente idéntica, sí, sorprende, búsquenlo, la estructura de la clorofila es idéntica a la hemoglobina, excepto por el núcleo, que en la clorofila es de cloro y en los seres humanos es de hierro. Sí. Entonces, Al final de cuentas venimos de un solo organismo esencial, todos, ¿no? pues sí, pues bueno, eso es la teoría, ¿no? De que venimos del organismo esencial. Sí, bueno, no es la teoría, bueno, sí es una teoría, pero es una Ajá. cosa absolutamente comprobada, ¿no? Perdón a la gente que tenga otras creencias, ustedes se pueden Bueno, creer absolutamente comprobada hasta que venimos de un organismo de primordial. una sola... Bueno, sí, es la teoría. Dígueles a los de las panspermia y todo eso. No, bueno, pero teoría no quiere decir que sea algo incomprobado, o sea, todos venimos de un organismo unicelular a partir del cual a lo largo del tiempo se evolucionó para Pero pues formar es una diferentes teoría porque hay grupos de quien dice organismos. que pudieron haber otras, un montón de células diferentes a partir de las cuales... Que formaron grupos diferentes, Ajá. pero nuestro grupo, que Bueno, incluye a no todos... vamos a entrar en este esa debate discusión científica. porque está, está largo y está interesante. A lo mejor sí vamos a... Sí, podríamos, en otro momento. Pero estamos hablando entonces de términos científicos. Acabamos de ver entonces científicos, cientificoides y domingueroides. fotosíntesis. Para sí. Ya hablamos de ello. Ajá. Y el otro término entonces que vamos a hablar es pubescente. ¿Qué es pubescente? Pubescente, a ver, es lleno de pelos, pero a ver. Lleno de... tiene o que tiene vellosidades, ¿no? O sea, es cuando una estructura, un organismo o una superficie está lleno de estructuras que pueden ser pelos o pueden ser estructuras que parecen pelos, ¿no? Ajá, eso se utiliza mucho Pubescente. en botánica, ¿no? Sí. Dicen, ahí está, la flor el pétalo es pubescente, O sea, que el está lleno de fruto, pelitos. la superficie es pubescente. Por ejemplo, el durazno, ya ven que tiene así como sus vellitos bien delicados y Es suavecitos. pubescente. Entonces, es pubescente, exactamente. Pubescencia también se utiliza en otros ámbitos, ¿no? Sí, es un sinónimo de adolescencia, por ejemplo. Ok, sí, porque justo en la adolescencia es cuando... salen bellos, ¿no? ¿no? Entonces por eso le dicen, pues es la pubescencia. De donde o yo la vengo, adolescencia. no se le dice pubescente, se le dice a la gente que como ya está grande y ya es adolescente, ya tiene peleas en el coliseo. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero eso no es lo adecuado sería, no es adecuado decir ya tienes peleas en el coliseo, lo adecuado es decir, eres pubescente. Eso me pasa por ir a buscar marido en Ecatepec. Muy bien, entonces a eso hacemos la referencia de la pubescencia, que es un sinónimo. Bueno, no digan peladez, es pubescencia. Ajá. O adolescencia. Y bueno, pubescente quiere decir cubierto de pelos. De vellos o de pelos, ¿no? vellos, Entonces, ¿no? Como por ejemplo Linneo, ¿te acuerdas? Carl Linneo fue un tipo de hace muchos años que estructuró toda la clasificación de los organismos, ¿no? Sobre todo ha sido fundamental. Ahorita les damos ahí un tip. Ajá, pero este cuate estaba como obsesionado igual como con
con los genitales femeninos, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas que él describía científicamente lo asociaba y le ponía nombres que tenían que ver con los Sí, órganos como femeninos. pubis o Otros que se te van, pero sí, sí, se estaba me van medio, ahorita, medio pero... atorado con eso, ¿no? El Sí, cuate. ahorita me acuerdo ahí con algunos, pero bueno, que esos son como sus detalles escabrosos, pero Linneo, por cierto, fue un botánico que es el que diseñó la estructura binomial para nombrar a las especies. La estructura binomial. Ajá, Sí, ajá. o sea, binomial quiere decir que son dos Dos nombres. nombres, otro término, Sí, sí, binomial, dos binomial quiere nombres. decir que dos nombres. Entonces, todas las especies tienen su nombre compuesto por dos palabras. Que es el género, Que una denomina denota al género y la última a la especie. o sea, es técnicamente el género y el epíteto específico. Ándale. Ajá, ajá. Ay, Aquí qué van a ñoño, aprender sí. un montón de cosas. Bueno, entonces. Por eso es va a el sacar Mario de género, Catepec. sí. ¿Cuántos ecatepenses dicen epíteto específico? A ver, dilo otra vez. pero con voz más sexy. Pero con voz más pubescente. Bueno, ya estamos hablando de otras cosas. Bueno, no, pero esto sí es importante Sí. porque el nombre científico ha sido muy útil porque antes las especies se nombraban así, bueno, la gente me dice, ay, es que, por ejemplo, en el museo, esta es la campamocha y esto, ay, no, esa es la Santa María y la otra, ay, no, es la mantis. Nombres comunes. Esos son nombres comunes. Entonces, pues sí puede ser cualquiera de esos, pero va a ser distinto el nombre que reciban aquí que el nombre que reciban en Sudamérica o el nombre que reciban en Europa. En municipios, ya en municipios varía Exacto, el de nombre. municipios varía el nombre. Entonces, por eso los nombres científicos son importantes, que están en latín, no en ningún, en otro idioma, están en latín, porque es una lengua muerta que ya no va a tener variación, como ahora que nuestro idioma, el español, por ejemplo, está ya lleno de anglicismos o de modismos que vamos adoptando la gente y va modificándose el lenguaje conforme va pasando el tiempo, va evolucionando la forma en que hablamos. En cambio, el latín no va a cambiar, ya es una lengua muerta y que nos permite tener esa uniformidad y que sea comprendido por todos, por universalmente. todo el mundo. Es Todos los universal. animales tenemos un nombre científico. Por ejemplo, Ajá. en el caso del humano, el nombre científico es Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens sapiens, grillo chillón? Homo sapiens significa homo sabio. Hombre sabio, El exactamente. hombre sabio. Muy bien, grillo chillón. Pues así, entonces. Entonces, nada, para saber que todas las especies están nombradas con dos palabras que componen el nombre científico y está en latín. El género y el epíteto específico. Y el, Ok. ándale. Así se llama Así fluorescente. quería que me lo dijera. Muy bien, pues oigan, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta charla que tenemos aquí, bichologando desde el Museo Vivo. ¿Se nos escapa alguno? Así en vez Ok. Sí, la abordaré, pues ya que estamos aquí de una vez vamos a platicando, aprovechar. ¿verdad? Tiene que ver con botánica, sobre todo. Sí, as, que quiere decir la parte de arriba, la parte anterior, y en vez la parte posterior de una hoja. De una hoja. Ajá, entonces De un, las... ¿cómo se le llama la hoja técnicamente? ¿Un foliolo? No, es folio, bien. podríamos decir que es un folio, ajá. De ahí follaje. Ajá, el follaje, Bueno, pero o el estamos hablando- foliaje, ajá. Estamos hablando de as y en vez. Ajá. Arriba, abajo. La Ajá. hoja, as, Y, en vez. y que no es el as como el de la baraja, es con H, se Ok. escribe y con Z. Ok, As, as. y abajo en vez también con Z y con V. Y por eso, por ejemplo, tomando un poco el término anterior de pubescente, Ajá. a veces cuando queremos identificar una planta, aquí en el Museo Vivo identificamos plantas por diversas razones, para hacer los Ajá. inventarios, pero también hay gente que nos pide que mediante el consultorio biológico les ayudemos a identificar tal o cual planta Ajá. por alguna razón, ¿no? Entonces, a veces las guías dicen, el as de la hoja es pubescente, ¿no? Entonces Ajá. son características que te permiten ir. Sí, y así en vez son palabras cortas para ahorrarnos términos, para no decir la parte superficial de la hoja, nada más decimos el as. El as. Así es. Entonces la parte baja de la hoja, entonces el En en vez. vez. Ajá. Muy bien, muy bien. Pues
Yo creo que con esos, ¿no? Sí, miren, hay muchísimas Sí, terminologías científicas que ya decíamos que son derivadas del latín y del griego. Son miles las que se pueden utilizar, no solo en ciencias biológicas, como veíamos, se pueden utilizar en matemáticas, en ingeniería, Un montón. en leyes, en todos lados. Pero bueno, entonces solo abordamos una minucia, pero pues sirve para... Pues para pasar el rato, para ir aprendiendo. Si quieren que abordemos otras palabras, pues ahí en la parte baja del video sus sugerencias y aquí lo vamos platicando. Pues finalmente es nuestra terapia familiar, ¿verdad? Sí, vamos a hacer esto todavía, nos gusta, nosotros trabajamos justo para hacer conservación directamente, trabajar con animales con plantas, con proyectos de conservación desde el Museo Vivo, pero sobre todo queremos bioalfabetizar, ¿no? Ayudar un poquito a que la gente conozca más sobre las cosas y aspectos fundamentales y por qué es importante conservar la naturaleza, ¿no? Entonces, Sí. vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir usando esta herramienta. Habíamos venido haciendo en vivos mediante Facebook. Sí. El asunto es que la transmisión con Facebook se corta mucho, está retrasada, tiene que ver con el internet que tenemos en la zona. Nos parecía que no era tan adecuado, estamos ahora haciendo los videos previamente, los subimos y yo creo que quedan con un poquito mejor de calidad. El audio quizás hay que mejorarlo un poco, pero bueno, estamos en ello. Esperando que esto sea útil para ustedes, que sea entretenido, que sea interesante. Pues sí, iremos mejorando. Estamos para que escuchen aquí un par de biólogos que están ahorita un poco ociosos. No, pero aparte de eso es que sí queremos comunicar esta cuestión de la biodiversidad con intención. ustedes. Pero bueno, ojalá les haya gustado y ojalá nos puedan visitar ahora que ya pronto abramos el museo y puedan venir a ver. Nuestra página es www.museovivo.org. Ahí voy a hacer un apartado para que estén al menos estas dos pláticas que hemos tenido y ahí iremos subiendo las otras. Nuestra página de Facebook es Museo Vivo Los Bichos de Malinalco, así la pueden encontrar. En YouTube estamos como Museo Vivo, que es donde subimos estos videos en YouTube. Se estrenan en vivo los domingos a las 10 de la mañana. Estamos subiendo el audio en iVoox, que es una plataforma para podcast, así es. Que esto no pretende ser un podcast, pero es una grabación, entonces ahí va el sonido, ¿no? Para quien quiera descargarlo y a lo mejor solamente estarlo escuchando. Les agradecemos mucho que hayan acompañados aquí con nosotros. Vénganse al Museo Vivo cuando sea posible, invítenos a su escuela, de verdad las bichólogas hacen un trabajo maravilloso con los niños en las escuelas mostrándoles las cosas. Ahorita en tiempos de pandemia podemos hacerlo de manera virtual. Si tienen alguna duda, llámenos por WhatsApp o al Museo de la Oficina para hacer la consulta sobre temas diversos que tienen que ver sobre biodiversidad. Ya decía la bióloga, tenemos el Laboratorio de Negocios Silvestres para dar asesorías sobre negocios relacionados con el uso sustentable de la biodiversidad. Y bueno, esos son todos los comerciales. Yo ya nada más para finalizar, muchas gracias a todas esas personas que nos han seguido apoyando en esta situación tan difícil que ha pasado el museo a lo largo de estas semanas, en particular otra vez al Hotel Santa Mónica, que nos hizo una donación y que nos ha permitido seguir alimentando a los animalitos, y también a Janet y a Aniela, que nos enviaron algunos donativos también bastante buenos, que nos sirvieron muchísimo y queremos darles las gracias. Y ellos fueron los últimos, ha habido bastantes, afortunadamente. Yo no me lo esperaba, de verdad, cuando toda esta situación empezó. Era un panorama negro y desalentador, pero la verdad en estos momentos difíciles encuentras que hay gente que te restaura la fe en la humanidad, ¿no? Y de verdad, de corazón, de verdad, sí. les agradecemos que nos hayan permitido navegar estos 3 meses con la taquilla cerrada y sin ingresos, poder mantener los proyectos de conservación activos y poder mantener a los animales que tenemos aquí a nuestro cargo y a nuestro resguardo, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Grillo Chillón, ¿algún comentario? ¿Alguna duda o algo, Grillo Chillón? Adiós. Bueno, no tengo dudas, la verdad. Muy bien, quedó todo claro para el Grillo Chillón, espero que para ustedes también. Y todos aprendimos algo nuevo, la bióloga aprendió hoy el término peleas en el Coliseo. Muy bien. Ahí, pero adiós. Hasta la próxima, adiós.